El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Entendiendo el juicio de Dios y la prueba de Dios. Salmo 51, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconocer la diferencia entre el juicio de Dios y la prueba de Dios para muchos no es nada fácil. Muchas personas sufren de diferentes calamidades, pero no entienden por qué está sucediendo lo que está sucediendo en su vida. No entienden si están bajo juicio, no entienden si están bajo prueba o si llanamente es ignorancia de la palabra de Dios. Viven como perdidos dentro de la casa de Dios. Para estas personas es importante aprender a reconocer si esa condición de dificultad progresiva y constante en la que viven es producto de un juicio o de una prueba. La palabra de Dios habla de un hombre que vivió el juicio de Dios y también vivió la prueba de Dios. Y Dios lo usa como ejemplo para nosotros hoy. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes reconocer cómo Dios trata contigo. Tú debes conocerle a Él tanto que puedas entender qué te dice Él cada día. De esta manera vamos a mirar en el Salmo 51 el juicio de Dios y vamos a ver en el Salmo 5 la prueba de Dios. En primer lugar, bajo el juicio de Dios. Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por el rey David después de haber pecado. Fue feo lo que hizo David. Pero David se vuelve al Señor y el Señor le permite disfrutar del perdón, disfrutar de la salvación y de ese sentido de gozo en el que vive aquel que está en el Señor. Pero las consecuencias de ese pecado no se hicieron esperar. Vamos a entender un poquito más cuando una persona está bajo juicio mediante el ejemplo que Dios nos ha dado a través del rey David y cuando una persona está en prueba. Bajo el juicio de Dios, Salmo 51. El juicio de Dios se da porque se peca y no se acepta ni se reconoce el pecado. En el juicio de Dios la persona no tiene salida, no puede abortar el proceso. Está literalmente en las manos del Dios vivo. Toda persona que ha pecado es consciente pero no lo reconoce. O tal vez no se ha dado cuenta de todo el daño que ha causado. Puede estar futuramente y muy cercamente bajo un juicio de Dios. Un creyente puede caer en el juicio de Dios por los siguientes motivos. No perdonar. La falta de perdón es una causa de juicio. También tomar la cena de manera indigna. Participar de la cena del Señor, no discerniendo el cuerpo del Señor, dice el apóstol Pablo, es causa de juicio. Otro motivo por el que una persona también puede estar bajo juicio: ser de tropiezo a otra persona en el Evangelio. Mire esos tres motivos: no perdonar, tomar la cena indignamente o ser de tropiezo a otra persona. El juicio de Dios tiene tres áreas donde se da y son áreas bien dolorosas. Según 1 Corintios 11:30, la salud puede ser tocada por un juicio de Dios. La vida espiritual dice que la persona es debilitada en la fe, cae en toda tentación y no crece en la fe. Son víctimas de ataduras espirituales. La vida física en muchas ocasiones también puede sufrir. Dice aquí la Biblia que pueden morir por causa de un juicio. Eso está allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 30.
Hasta que no haya reconocimiento de pecado y arrepentimiento genuino, no se levanta el juicio. Segundo, bajo una prueba, Salmo 5. La prueba es cuando Dios decide ver qué tan fiel eres a Él. Dios pone a prueba tu fe. Dice el apóstol Pedro que nuestra fe es sometida al fuego y es más preciosa que el oro. Por lo tanto, si mi fe es de oro, debes soportar el fuego de la prueba. Dios no te pone a prueba porque hayas pecado, sino porque quiere que crezcas en la fe y en la paciencia. Dice también Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la prueba se puede salir, se puede abortar, abandonar. Es como el estudiante que cuando recibe el examen decide devolverlo en blanco porque no conoce las respuestas y se sale del salón. Cuando termine el periodo de examen, el estudiante no será aprobado, aunque fue probado, no pasó la prueba. En la prueba se puede salir. ¿De qué manera? A veces el enemigo te plantea situaciones en las que tú puedes abortar. Por ejemplo, no te alcanza lo que recibes para pagar y Dios está esperando que tú confíes en Él, pero el enemigo te va a ofrecer a alguien que te va a ofrecer una solución en la que vas a tener que mancharte las manos. En ese caso, abortaste la prueba, saliste de la prueba. El resultado, según Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenga presente que en este caso la palabra tentación no es tentación, como más adelante lo explica Santiago, sino prueba. Algunos principios acerca de la prueba. La prueba viene de Dios, no del diablo. La prueba no es una tentación. Solamente los hijos de Dios son probados. Ahora, si te metiste en una deuda, si te asociaste con incrédulos, si por desconocer la Biblia te metiste en problemas, etcétera, y sufres por esa situación, eso no es una prueba, solo son las consecuencias de malas decisiones. La madurez del cristiano implica reconocer estos tratos de Dios para con sus hijos. Esto solo se consigue cuando se conoce la palabra de Dios. No podemos escuchar opiniones de quienes no conocen la Biblia y no hacen la voluntad de Dios. El juicio también se representa con el fuego y la prueba también se representa con fuego, pero son dos fuegos muy distintos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.